Un martes gris de noviembre de 1979, el reloj de pared en la desordenada oficina de Sal's Freight and Logistics marcaba las 14:37. Fue entonces cuando tres hombres irrumpieron, rompiendo la monotonía de un día que olía a diésel frío y a café recalentado de la mañana, mezclado con el tenue aroma a humedad del hormigón. Venían a exigir $3,000 en efectivo, la supuesta cuota semanal por una protección que nadie había pedido. Lo que ellos no sabían era que Salvatore Rossi, el humilde trabajador de 52 años, al que creían intimidar, no era un simple empresario asustado, y el dinero que buscaban jamás fue suyo. Las próximas horas, cada minuto que pasara, reescribirían el destino de Jimmy Burke y su temida crew, arrastrándolos a un abismo que creían controlar, una espiral donde la ignorancia no era una excusa, sino una sentencia. Salvatore Rossi, conocido simplemente como Sal, era un hombre corpulento de 52 años, con una mirada perpetuamente cansada y unas manos curtidas que contaban historias de una vida dedicada al trabajo duro. Su piel, como el hormigón de su almacén, parecía haber envejecido prematuramente, marcada por el sol de veranos pasados y la humedad de inviernos neoyorquinos. Vestía siempre con camisas de cuadros, ya un poco descoloridas, y pantalones de trabajo que habían visto demasiados días cargando cajas y firmando albaranes. Su rutina era inmutable, casi ritualista. Abrir el depósito a primera hora, supervisar las cargas y descargas con la precisión de un relojero, firmar papeles que apilaba en el escritorio metálico, y al caer la noche, volver a su pequeño apartamento en Ozone Park. Allí, lejos del rugido de los motores, lo esperaba su hermana viuda y su sobrino, un chico al que quería mantener alejado de las calles a toda costa. La vida de Sal era una cuerda tensa, estirada entre la apariencia de una existencia anónima y la verdad oculta de una deuda silenciosa. No era una deuda de dinero, sino de favores, un nudo invisible que lo ataba a un mundo que detestaba, un juramento de silencio que pesaba en su conciencia. Su mayor temor no era su propia muerte, sino que su pasado o sus conexiones salieran a la luz y afectaran a su familia, especialmente a su sobrino, el joven que representaba la inocencia y la esperanza de un futuro mejor. Sal era un engranaje minúsculo en la vasta y compleja maquinaria del transporte neoyorquino, un hombre que parecía invisible, insignificante, pero que, sin saberlo, custodiaba una caja de Pandora, un secreto capaz de desatar una tormenta. La sombra que se cernía sobre Sal y su modesto depósito era tan gélida como el mes de noviembre. Pertenecía a Jimmy de Gent Burke, un asociado irlandés de la poderosa familia Lucchese. Burke, de unos 48 años, era un nombre que se susurraba con temor en los bajos fondos de Queens. Su mirada gélida y una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos eran la tarjeta de presentación de un hombre con una reputación brutal, conocido por su habilidad para hacer desaparecer gente sin dejar rastro, una habilidad tristemente célebre tras el infame robo de Lufthansa. Operaba desde el Roberts Lounge en South Ozone Park, un bar discreto que era, en realidad, su centro de mando para una red de extorsión, juego ilegal y robos. Su crew, un grupo de matones leales y sanguinarios, era su extensión, sus brazos ejecutores. Para Burke, el control territorial y el dinero fácil eran el pan de cada día, un flujo constante de efectivo para financiar sus operaciones y mantener su posición dentro de la jerarquía criminal, sin importar a quién aplastara en el proceso. Los pequeños negocios, como el de Sal, eran solo eslabones en su cadena de poder. La visita a Sal's Freight and Logistics no había sido aleatoria, sino parte de una redada calculada de Burke para expandir su protección sobre nuevas rutas de transporte. Uno de sus hombres, un joven impetuoso llamado Johnny Dio Jr., había identificado el depósito de Sal como un objetivo fácil, un negocio que parecía no tener padrinos, un fruto maduro listo para caer en sus manos. Ahora, mientras nos adentramos en este tablero de ajedrez donde cada movimiento podía costar una vida, me gustaría saber, ¿desde dónde nos acompañas? Deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios.
porque lo que viene ahora no es para los débiles de corazón. Los tres hombres que irrumpieron eran la viva imagen de la amenaza. Johnny Dio Jr., con su chaqueta de cuero brillante y una confianza descarada, se plantó frente al escritorio de Sal. A su lado, dos tipos corpulentos y silenciosos bloquearon la salida, sus miradas escaneando el depósito como si buscaran algo más que dinero. El aire se volvió denso, no solo con el olor a diésel, sino con una tensión apenas contenida. «Así que tú eres Sal, ¿eh?», dijo Dio Jr., su voz arrastrada con un filo apenas perceptible. «Hemos venido a cobrar lo nuestro, 3,000 pavos, la cuota de protección. Sabes cómo funciona esto, ¿verdad?». El silencio se estiró, roto solo por el goteo constante de un grifo en el almacén. Sal alzó la vista, sus ojos cansados fijos en los de Dio Jr. La petición no era una sorpresa, pero su respuesta, su tono, fue inesperado. Con la voz apenas audible, tan baja que parecía más un susurro que una declaración, Sal respondió: «Ese dinero no es mío, muchachos, es de la Unión, y esos fondos tienen otro dueño». La frase golpeó el silencio con la fuerza de un martillo. La mención de la Unión no era un eufemismo cualquiera. Era una referencia velada a un capo lucchese mucho más poderoso y discreto que Burke, una fuerza invisible que operaba en las sombras más profundas del submundo. Los rostros de los hombres de Burke se congelaron. La descarada confianza de Johnny Dio Jr. se esfumó, reemplazada por una mueca de incredulidad y un repentino escalofrío que le subió por la espalda. Habían cometido un error, uno grave. No era solo un humilde trabajador al que estaban extorsionando. «¿De qué coño hablas, viejo?», espetó Dio Jr., intentando recuperar el control de la situación, su voz un poco más aguda de lo que quería. «No te hagas el listo con nosotros». Pero Sal no se inmutó. Su mirada era la de un hombre que había visto demasiado, que había soportado demasiado, y que en ese momento crucial había decidido que el farol había llegado a su fin. «Lo que escuchaste», replicó Sal, su voz ahora un poco más firme. «Esos fondos no se tocan, pertenecen a Big Tony Russo, y si los tocáis no me tendréis que preocupar por Jimmy Burke». La mencia de Big Tony Russo, un nombre legendario y temido que resonaba con el peso de la vieja escuela y el respeto ganado a golpe de hierro, heló la sangre en las venas de los tres matones. La situación se había transformado en un instante. Lo que iba a ser una simple extorsión se había convertido en una intromisión directa en los asuntos de un capo de peso, una declaración de guerra no deseada. Dio Jr. tartamudeó una amenaza final, el pánico ya asomando en sus ojos. «Tienes hasta el viernes por la mañana, viejo. Si el dinero no aparece, o si no nos dices quién es ese otro dueño de verdad, pagarás las consecuencias. Y te aseguro que el sótano del Roberts Lounge no es un lugar que quieras conocer». Mientras los hombres se retiraban, la furgoneta Ford Econoline verde, con una matrícula parcial grabada en la memoria de Sal 4G7, se alejaba en la distancia, llevándose consigo la aparente calma. La negativa de Sal y la mención de la Unión, que era un eufemismo para un capo lucchese mucho más poderoso y discreto que Burke, había puesto en marcha un reloj invisible, una cuenta atrás hacia un desastre inevitable. La amenaza inmediata era clara y cruda. Sal sería golpeado, o peor, si no conseguía el dinero, o de forma implícita, si no revelaba la verdadera procedencia de los fondos. Su dilema moral y táctico era agudo, un cuchillo de doble filo. Debía exponer sus conexiones con la Unión y, por extensión, con el capo Big Tony Russo, arriesgándose a una guerra entre facciones que podría costarle la vida a él y a su familia, o intentar negociar con Burke, sabiendo que The Gent no hacía prisioneros y que la negociación sería una farsa. Si se callaba, la crew de Burke se llevaría el dinero, pero el verdadero dueño, Big Tony, no perdonaría la pérdida. Big Tony era un hombre que no olvidaba, y una falta de respeto era peor que un robo. Si hablaba, desataría una tormenta, una que Sal había pasado décadas evitando. La consecuencia mayor era que la intromisión de Burke en los asuntos de Big Tony no solo pondría en riesgo a la familia de Sal,
sino que podría encender la mecha de una disputa territorial que los Feds, siempre vigilantes, aprovecharían para desmantelar ambas operaciones. Queens se transformaría en un tablero de ajedrez, y cada movimiento, cada palabra, cada silencio, sería una cuestión de vida o muerte. El viernes por la mañana se sentía ya como el fin de todo. El eco de la furgoneta desvaneciéndose en la distancia dejó a Sal en un silencio mucho más ruidoso que el estruendo de los motores. El martes por la tarde se había transformado de una rutina gris en una cuenta atrás implacable. Tenía poco más de 48 horas hasta el viernes por la mañana para decidir el destino no solo de su vida, sino el de su familia y potencialmente el de dos de las facciones criminales más influyentes de Queens. Su depósito, antes un refugio seguro, ahora se sentía como una celda, con muros invisibles que se cerraban a cada instante. La decisión era abrumadora: proteger su anonimato y enfrentarse a la ira de Big Tony, o revelar la verdad y desatar una guerra que arrasaría todo a su paso. Sal sabía que Jimmy Burke no era un hombre con quien se pudiera jugar, pero Big Tony Russo era una leyenda, un capo con tentáculos que se extendían por los muelles, los sindicatos y los barrios más oscuros de la ciudad. Traicionarlo, incluso por omisión, era firmar una sentencia de muerte. Pero ¿cómo contactar a un hombre así sin levantar sospechas? La primera regla en su mundo, el que había intentado dejar atrás, era no llamar la atención. La segunda era que, si la atención llegaba, había que manejarla con una delicadeza letal. Sal se acercó a la ventana, observando la calle desierta. Cada coche que pasaba, cada sombra que se alargaba con la caída de la tarde, le parecía una amenaza, un par de ojos vigilantes de Burke esperando su próximo movimiento. La paranoia era un viejo conocido, un compañero constante en la vida que había elegido. Con un suspiro que arrastraba el peso de años de estrés contenido, Sal sacó un cuaderno viejo de un cajón oculto bajo el escritorio. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían números de teléfono desactualizados, nombres borrosos y direcciones olvidadas. Entre ellos, encontró un contacto que no había usado en más de una década. Un número de un bar en Little Italy, el Giovanni's. No era el número directo de Big Tony, por supuesto. Nadie tenía ese. Pero era una de las pocas líneas indirectas, un canal de comunicación de emergencia que databa de los viejos tiempos, de cuando Sal mismo estaba más inmerso en la Unión. Era un riesgo enorme. Si Burke tenía el depósito pinchado, o si el intermediario no era de fiar, su jugada sería un suicidio. El miércoles por la mañana, Sal esperó hasta la hora del almuerzo, un momento de actividad moderada en el depósito que le permitiría salir sin levantar demasiadas cejas. Con una excusa sobre una pieza de recambio, se dirigió a un teléfono público a 2 manzanas de distancia, en una esquina ruidosa, donde el constante tráfico ahogaría cualquier intento de escucha. Sus dedos, temblorosos solo por dentro, marcaron el número. Un hombre con voz grave contestó al tercer timbrazo. «Giovanni's», dijo con la brusquedad típica de un local concurrido. Sal se identificó con un nombre que no había usado en 20 años, un apodo de la calle que solo unos pocos recordaban. «Necesito hablar con el jefe. Es urgente. Se trata de los fondos del transporte en Queens. Hay un problema». La respuesta fue seca. «Tendrás que ser más específico, y el jefe no está disponible». Sal insistió, su voz llena de una autoridad subyacente que rara vez mostraba. «Dile que Salvatore, el de Ozone Park, tiene un lío en la aduana con 3,000 pavos, y que Burke está metido». La línea se cortó abruptamente. Sal colgó el teléfono, sintiendo el sudor frío en la nuca. La pelota estaba en el tejado de Big Tony. Mientras esperaba una respuesta que podría no llegar, Sal se sumergió en un torbellino de pensamientos. La imagen de su sobrino, un chico de 12 años con una pasión por los cómics y los Dodgers, era su ancla. Ese chico no tenía por qué vivir con el miedo constante que había definido la vida de Sal. Él mismo había cometido errores en el pasado, sí. La deuda de favores no fue por un acto heroico, sino por una indiscreción juvenil, una mala elección que lo había atado a los Russo de una manera que jamás imaginó. Había trabajado duro para borrar su rastro,
para ser un hombre invisible, un simple transportista. Pero el pasado, como un depredador paciente, siempre esperaba su momento para reclamar su presa. Sentía la humillación de verse arrastrado de nuevo a ese barro, la rabia de que Jimmy Burke, un advenedizo, un simple gentil sin el linaje de la vieja guardia, osara meterse en sus asuntos, en los asuntos de los rusos. Él, Sal, había soportado años de silencio, de disciplina, para mantener la paz. Y ahora, un jovenzuelo impetuoso como Dio Jr. y un matón codicioso como Burke lo habían echado todo a perder. Su calma exterior era una máscara forjada en años de autodisciplina. Por dentro, la caldera hervía. Mientras tanto, en el Roberts Lounge, el ambiente era todo menos tranquilo. Johnny Dio Jr. había regresado con el rabo entre las piernas, balbuceando sobre la negativa de Sal, y, lo que era peor, la mención de La Unión y Big Tony Russo. La noticia golpeó a Jimmy Burke como un puñetazo en el estómago. Su mirada gélida se clavó en Dio Jr., y por primera vez, el joven impetuoso sintió un miedo que iba más allá de un simple regaño. Burke no era un hombre de arrebato fácil, pero cuando la ira se asentaba en su interior, era como un veneno lento y devastador. Así que el viejo Sal tiene padrino, ¿eh? No uno cualquiera, gruñó Burke, con la voz apenas un susurro peligroso. Has metido la pata hasta el fondo, Johnny. ¿Sabes lo que significa cruzarse con Tony Russo? Este no es un depósito de mierda cualquiera, es la Unión, los fondos de la Unión. La tensión en el Roberts Lounge era palpable. Los otros miembros de la crew, que habían estado riendo y jugando a las cartas, se quedaron en un silencio sepulcral, observando la escena. Sabían que cuando Burke usaba ese tono, la situación era grave. Burke, con su calma habitual teñida de una furia contenida, se sentó en su silla favorita, detrás de la mesa de billar, y encendió un cigarrillo, la llama de su mechero brillando ominosamente en la penumbra del bar. El humo llenaba el aire, espeso y denso, casi tan denso como la incertidumbre que ahora lo asfixiaba. Cruzarse con Big Tony Russo era ir contra Paul Vario, el propio jefe de Burke, el hombre que le había dado el poder que ahora ostentaba. Vario y Russo tenían un acuerdo tácito sobre las operaciones sindicales, una paz precaria que Burke había pisoteado por una codicia ciega. La humillación ya estaba en el aire, flotando como el humo del cigarrillo. Había sido engañado por un humilde trabajador, y eso era algo que Jimmy de Gent Burke no perdonaba. El jueves por la tarde, justo cuando Sal estaba a punto de cerrar el depósito, un coche oscuro, un Cadillac Fleetwood de principios de los 70, se detuvo frente a la entrada. No era la furgoneta de Burke. Dos hombres corpulentos, vestidos con trajes impecables, bajaron del coche. Sus caras eran desconocidas para Sal, pero sus ojos transmitían una autoridad silenciosa que no necesitaba palabras. Uno de ellos, el de la cicatriz sobre la ceja, se acercó a Sal. «El jefe quiere verte. Ahora. Te esperan en el Roberts Lounge». Sal sintió un escalofrío. La llamada había funcionado, pero el desenlace era exactamente lo que había temido. No había evitado la confrontación, solo la había elevado. Su anonimato había terminado. El viaje hasta el Roberts Lounge fue silencioso, tenso. Sal iba en el asiento trasero del Cadillac, flanqueado por los dos hombres, el olor a cuero y colonia barata mezclándose con el miedo en su estómago. Sabía que no había vuelta atrás. Había apostado, y ahora venía el pago. Al llegar al bar, el mismo ambiente pesado de cigarrillo y alcohol rancio lo recibió. Burke estaba allí, sentado en una de las mesas del fondo, con Johnny Dio Jr. y otros dos hombres de su crew a su lado. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos, fijos en Sal, ardían con una mezcla de furia y expectación. Este no era un encuentro, era una emboscada, un interrogatorio, un juicio. Los dos hombres que habían acompañado a Sal lo empujaron suavemente hacia una silla frente a Burke. El aire era denso, cada bocanada pesaba. Burke, con su calma habitual que lo hacía aún más aterrador, le exigió: «Así que el viejo Sal tiene una historia que contarnos. ¿Quién es el dueño de esos 3,000 pavos?
Vamos, dilo. Me has hecho perder el tiempo. Sal, acorralado, sabía que su última oportunidad de proteger a su gente había terminado. La verdad, aunque peligrosa, era ahora su única arma. Levantó la vista encontrando la mirada gélida de Burke. «Esos fondos son de Big Tony Russo», dijo Sal, su voz clara y firme, resonando en el silencio opresivo del bar. «Y él no es un hombre con el que quieras jugar, Jimmy. Esos fondos son para las pensiones de los estibadores, parte del acuerdo de Barrio». La revelación golpeó a Burke y a su crew como un puñetazo, pero no por la sorpresa, sino por la confirmación. Johnny Dio Jr. se encogió en su asiento. La mención del acuerdo con Barrio era la estocada final. Big Tony Russo, un capo respetado y de la vieja escuela, tenía un pacto tácito con Paul Barrio, el jefe de Burke, para ciertas operaciones sindicales. Burke había cruzado una línea roja, una que ni siquiera él, con toda su brutalidad, podía permitirse ignorar. La codicia de $3,000 había provocado una crisis que amenazaba su posición, su reputación y quizás su vida. El costo inmediato para Burke no era solo una humillación pública, sino la necesidad de una reunión urgente con Barrio y Russo, donde su autoridad y su cuello estarían en juego. Para Sal era el fin de su anonimato. Ahora era un peón expuesto en un juego mucho más grande. Un hombre que había revelado un secreto para salvarse, pero a un precio incalculable. ¿Crees que Sal hizo lo correcto al revelar la verdad? ¿O debería haber intentado manejar a Burke de otra manera, arriesgándose a la ira de Big Tony? Comenta lo que tú habrías hecho en su lugar. Y fue ahí que todo empeoró, porque la confrontación en el Roberts Lounge era solo el principio. La tensión en el Roberts Lounge era un alambre a punto de romperse. La confesión de Sal, la mención de Big Tony Russo y el acuerdo de Barrio resonaban en el bar como una bomba de relojería. Jimmy Burke, con la mandíbula apretada, intentó mantener su semblante frío, pero un tic nervioso en su ojo derecho lo delataba. Johnny Dio Jr., pálido como un fantasma, no se atrevía a mirar a nadie. La humillación era pública, y para un hombre como Burke, la reputación lo era todo. Sabía que había metido la pata hasta el fondo, y que el precio de ese error sería alto. Días después, la paz en Queens era tan fría y precaria como el invierno que se avecinaba. Se convocó una reunión de emergencia, una sit-down en el discreto restaurante italiano Il Vesuvio, en el corazón de Little Italy. El lugar, neutral y con una reputación intachable, era el escenario perfecto para resolver disputas que, de otra forma, habrían terminado en un baño de sangre. La hora a las 20:30 de un viernes se sentía más bien como el inicio de un funeral. En una mesa apartada, bajo la atenta mirada de un capo superior de la familia Lucchese, se sentaron Paul Barrio, con su aura de autoridad silenciosa. Jimmy Burke, tenso y con la mirada gélida. Big Tony Russo, imponente y con una expresión pétrea. Y Sal, el testigo incómodo, un peón inesperado en una partida de ajedrez de alto riesgo. El tintineo de los cubiertos en las mesas cercanas y el murmullo de las conversaciones ajenas solo acentuaban el silencio tenso en su rincón. El aire olía a salsa de tomate y a miedo. Big Tony Russo, sin rodeos, fue el primero en hablar. Su voz, grave y resonante, cortó el aire como un cuchillo. «Jimmy», dijo sin una pizca de emoción, «me dicen que te has tomado $3,000 de mis fondos. Fondos destinados a la gente de la Unión. Fondos que Paul y yo acordamos que no se tocarían». La acusación no era una pregunta, sino una condena. Exigía una compensación, no solo por el dinero, sino por la falta de respeto, por el desafío tácito a su autoridad. Burke, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su reputación, intentó desviar la culpa. «Big Tony, con el debido respeto, este viejo Sal me engañó. No dijo nada al principio. Dijo que era suyo». Pero Paul Barrio, que había escuchado con una impaciencia creciente, interrumpió a Burke con un gesto de la mano. Barrio, irritado por el desorden y la atención de los feds que esto podría atraer, no estaba de humor para juegos. Sabía que la imprudencia de Burke había puesto en peligro un delicado equilibrio.
«Ya basta, Jimmy», espetó Vario, su voz baja pero con una autoridad innegable. «No hay guerra, pero has cometido un error, un gran error, y debes pagar por él». La sentencia de Vario fue fría y calculada. Burke debía pagar el doble de la cantidad robada a Russo, $6,000 en efectivo, y de inmediato. Pero eso no era lo peor. Lo que siguió a continuación fue la verdadera estocada. «Y por el joven Johnny Dio Jr., continuó Vario, mirando a Burke a los ojos. «Él fue quien inició todo esto, es un riesgo. Debes deshacerte de él para demostrar tu lealtad y rectificar tu error». Las cosas se salieron de control por su imprudencia. La orden, pronunciada sin pestañear, golpeó a Burke como una descarga eléctrica. Sacrificar a uno de los suyos, a un miembro de su crew, por un error que, en el fondo, era suyo. Era el precio de la traición interna, la humillación máxima para apaciguar a un poder mayor. Sal observó la escena, su rostro impasible, dándose cuenta de que, aunque había sobrevivido, su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido testigo de cómo las ruedas del poder trituraban a los menos afortunados, a los que cometían errores. La paz que siguió a esa noche en Il Vesubio fue una paz fría y precaria, una cicatriz más en el mapa del submundo de Queens. Jimmy Burke, aunque forzado a una concesión humillante que le costó dinero y un subordinado, mantuvo su posición, pero con una mancha imborrable en su reputación. La historia de cómo un humilde trabajador lo había puesto en jaque se convirtió en un rumor silencioso entre los que realmente conocían las reglas del juego. Johnny Dio Jr. desapareció discretamente unas semanas después de la sit-down. Su cuerpo nunca fue encontrado, un recordatorio silencioso y brutal de las consecuencias de la imprudencia y la ambición desmedida en el submundo. La verdad de su destino se enterró bajo el hormigón, como tantas otras verdades inconvenientes. Sal Rossi, por su parte, fue liberado de la deuda de favores con el prestamista por Big Tony, como muestra de buena voluntad. Fue un gesto de respeto por su lealtad y por el riesgo que había asumido al revelar la verdad. Sin embargo, su anonimato se había roto irremediablemente. Big Tony le ofreció un nuevo trabajo en un depósito diferente, en el otro extremo de la ciudad, un lugar donde nadie lo conocía. Se le dio un nuevo número de teléfono y una instrucción clara: no hablar jamás de lo ocurrido. Sal aceptó. Su vida de perfil bajo había terminado, y la paranoia se convirtió en una sombra aún más densa, una compañera constante. Viviría siempre con el temor de ser un objetivo, un testigo incómodo que había visto demasiado. Años después, Jimmy Burke sería arrestado y condenado por otros crímenes. Sus hazañas y brutalidad se convertirían en leyenda, inmortalizadas en historias que la gente contaría en bares oscuros. Pero el incidente con el humilde trabajador del depósito de Queens sería una nota a pie de página, un error de cálculo que casi le cuesta mucho más. Fue un momento en el que el poderoso Jimmy the Gent Burke se encontró con una fuerza que no esperaba, una red de poder y lealtad que no entendía, y pagó un precio que jamás imaginó. En el submundo, cada sombra oculta una verdad que puede devorarte, y la ignorancia no es una excusa, es una sentencia. La lección de Sal Rossi fue que, a veces, incluso el engranaje más pequeño tiene el poder de detener la maquinaria, y que la verdadera autoridad no siempre reside en la violencia, sino en el conocimiento y en la lealtad a los códigos no escritos. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿La inesperada revelación de Sal, el tenso enfrentamiento en el Roberts Lounge o la fría resolución de la sit-down? Comenta abajo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha atrapado. Entonces, haz esto por mí. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta qué opinas sobre cómo, incluso en el mundo del crimen, los errores más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes. En las calles de Queens, cada secreto es un arma y cada lealtad un escudo.